Pregunta relativa a los intereses de Aragón en el futuro Pacto Nacional del Agua. Formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Aliaga, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor presidente, una precisión. Le hago esta pregunta antes de que registrara usted la comparecencia solicitada para informar sobre la cuestión que nos ocupó de la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque la preocupación de mi grupo político no es lo que ha pasado con la sentencia, que ya lo explicamos, sino otras cuestiones como es el Pacto Nacional del Agua. Y me explicaré por qué es la preocupación. En primer lugar, se produce la situación de revisión del Pacto Nacional del Agua en un momento donde hay cierto pánico. A mí me han enseñado siempre en las oposiciones que nunca se puede legislar bajo los efectos del pánico. Digo pánico porque hay una situación de sequía importante en España y empiezan a aparecer tensiones considerables, primero. Y en segundo lugar, se produce esta revisión del Pacto Nacional del Agua con una situación nueva o diferente en el Congreso de los Diputados, donde va a ser más difícil llegar a acuerdos políticos porque hay intereses más acentuados en lo que respecta, y aquí se ha visto, en las políticas del agua. Vaya pues esa primera consideración. Las prioridades que marca el Ministerio, usted estuvo en la jornada en la revisión del Plan Nacional del Agua: déficits hídricos, en primer lugar; segundo, riesgos de inundaciones; cuestiones ambientales y gobernanza del agua. Yo lo que me quiero asegurar, y tenemos que asegurar, que aquí, con el mandato estatutario, los poderes públicos aragoneses, los poderes públicos, el legislativo y el ejecutivo, que somos nosotros, vamos a velar porque se cumpla ese número de lotería mágico de Navidad: 19.725, artículo 19, artículo 72 y disposición adicional quinta. Está claro que no me voy a extender porque no me queda tiempo, pero tal y como usted planteó ayer la cuestión, habló de que vía constitucional se pueden tocar las competencias. Eso va a largo plazo. En segundo lugar, habló de la bilateral, que eso está ahí y ahí se puede avanzar cuando se convoque. Y habló de un nuevo proyecto de ley de aguas de Aragón. Lógicamente, ese proyecto no se puede traer aquí a lo mejor en 2 meses o en 1 mes, porque es un tema que hay que hacer un esfuerzo legislativo para adaptar la sentencia y abrir alguna vía más, como le han pedido los grupos que le apoyan. Bien, reivindico desde aquí que igual hay que abrir, puesto que a los grupos que se han incorporado a la Cámara en la última legislatura les crea sarpullido el antiguo Pacto Nacional del Agua, igual hay que abrir el nuevo Pacto Nacional del Agua en Aragón, en esta Cámara. El Gobierno tiene que hacer su función. ¿Y por qué lo digo? Porque el Pacto Nacional del Agua, señor presidente y señorías, ha puesto en valor, desde el año 92, ha puesto en valor Valdepatao, San Salvador, Iesa, Almudévar, Viscarrués, La Loteta, obras hidráulicas que han permitido que en esta comunidad autónoma se produzcan alimentos para 10 u 11 millones de habitantes, que haya 38.000 agricultores con posibilidades y haya más de 13.000 empleos en las más de 1.000 empresas de la industria agroalimentaria, y haya empresas con usos turísticos del agua, y haya empresas papeleras que han venido a Aragón por las aguas, y usted conoce bien esos temas. Con lo cual, yo lo que le propongo es que, como siempre Aragón ha tenido entre la Constitución y el Estatuto, para que los ciudadanos aragoneses, representados aquí todos por los grupos políticos que tienen representación en Madrid y otros no tenemos, tengamos otro paraguas para ir a negociar todos a Madrid en ese futuro Pacto Nacional del Agua las cuestiones estatutarias que nos ordena el Estatuto. Y por eso le digo que, bien a la ley, avancemos en la bilateral, pero abramos ya
para ver si somos capaces de la vieja política que llegó a esos consensos del Pacto del Agua, que parece que se pone en cuestión, a ver si esta nueva política permite que hagamos ese nuevo Pacto del Agua en Aragón, para que tengamos un horizonte de trabajo, un escudo para los que son aragoneses, pero dependen de decisiones políticas de sus partidos nacionales, y así podamos tener una guía de trabajo, una hoja de ruta política, con el amparo que establece el Estatuto a estas Cortes de velar por nuestros derechos, y también técnica con esa ley que permite, pues lógicamente esa nueva ley que permitirá aclarar todas las cuestiones que surgieron ayer. Muchas gracias. Gracias, señor Aliaga. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor Aliaga, la posición del Gobierno de Aragón en relación con este nuevo Pacto Nacional del Agua creo que ha quedado bien clara y bien explicitado en los medios de comunicación. Desde el Departamento se le ha hecho saber a la ministra que ha de respetarse los derechos de aguas contenidos en el Estatuto de Autonomía, sobre todo la oposición radical al trasvase, y que ha de tenerse en cuenta la preocupación del Gobierno de Aragón por posibles transferencias a Cataluña, enmascaradas por otro tipo de cuestiones, como aquí se ha debatido en la Cámara, que hay que avanzar en la modernización y mejora de la eficacia del agua en los regadíos existentes y culminar los ya aprobados, considerar estratégicos Yesa, Mularroya, Vizcarroels y Almudévar, el problema de la sequía, la mejora en la gobernanza de los usos del agua a través de procesos de innovación institucional, establecer mecanismos y herramientas de control de los actuales problemas por contaminación difusa y tratar el problema de la depuración de aguas residuales urbanas de pequeños municipios, la potencial contaminación de las aguas del Gállego y del Ebro como consecuencia del problema del Lindano, la importancia de una gestión integral de riesgo de inundación en el tramo medio del Ebro, Ribera Alta y Ribera Baja, y sobre todo lo que tiene que ver con la inundación o el posible riesgo de inundación de poblaciones en esa parte del territorio aragonés. Estas han sido las cuestiones fundamentales que se han planteado desde el Gobierno de Aragón como puntualizaciones hechas desde esta tierra a ese futuro pacto, y esta es la posición que en este momento nosotros mantenemos. Ahora bien, yo le diría, señor Aliaga, y lo digo respetando absolutamente la buena vía y la buena intención con la que usted se aproxima a todos los acuerdos y a todos los pactos que suscribe con cualquiera, yo le sugeriría que no se preocupe demasiado por la posición que pueda tener el Gobierno de Aragón en este asunto. Estoy seguro que en absoluto le defraudaremos, sino que se preocupe sobre todo por la posición que pueda tener el Gobierno de España y sobre todo sus socios de coalición en las últimas elecciones. Recurrieron al Tribunal Constitucional una ley que era de ustedes y lo hicieron a sabiendas, cuando la aprobaron, de que luego la iban a tratar de tumbar en el Tribunal Constitucional. Perfectamente podía haberlo recurrido el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional. Aviso a navegantes, no sé si ha leído las declaraciones del presidente de Murcia en los últimos días, diciendo que prácticamente la anulación por parte del Tribunal Constitucional de algunos de los contenidos, de algunos de los artículos de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón significa un cambio radical en la política hidráulica que abre de par en par las puertas al trasvase que ellos esperan, y además hacen referencia a que aquello lo aprobó un Gobierno regionalista, utilizando esa palabra de regionalista de una manera absolutamente despectiva. Espero que a usted no le haya pasado desapercibido ese matiz. Por tanto, señor Aliaga, estoy absolutamente convencido, insisto, en que nosotros no le defraudaremos, que no frustraremos ninguna de sus expectativas de cara a ese pacto que seguramente es importante abordar de una vez y que nosotros celebraremos siempre y cuando satisfaga nuestras aspiraciones en materia de política hidráulica. Pero sobre todo, señor Aliaga, tenga cuidado con estos señores, tenga cuidado con el Gobierno de España en muchas materias, pero en la hidráulica no son absolutamente nada de fiar. El fantasma del trasvase sobrevuela en cada intención oculta o confesa manifestada por los señores del Partido Popular, y desde luego, señor Aliaga, esté muy vigilante, porque pudiera ser que ese Pacto Nacional del Agua condenará a nuestra comunidad autónoma a una posición irrelevante. Y eso estos señores seguramente lo admitirían, serían cómplices de ello, pero usted y yo no lo podemos admitir. Gracias, señor presidente.